Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha reunido esta mañana con su equipo económico para definir el Programa Nacional de Reformas de España, que se presentará a la Comisión Europea a lo largo de este mes. Reformas que van encaminadas a una mayor racionalización, eliminación de duplicidades y eficiencia en la gestión de los grandes servicios públicos y que supondrá un ahorro de 10.000 millones de euros. Además, Rajoy también se ha reunido con la ministra de Sanidad y de Educación, José Ignacio Wert. Hay que destacar la aceleración de la venta de las entidades financieras con participación mayoritaria del sector público. Asimismo, se han estudiado una serie de medidas para poner a disposición de los sectores productivos un mayor volumen de crédito que reduzca la actual contratación financiera que vive la economía española. Y el anuncio de las próximas reformas en educación y sanidad por parte del ministro de Economía, Luis de Guindos, en un periódico alemán, ha suscitado polémica entre la oposición. El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, ha expresado hoy el total compromiso de su partido con la gratuidad de la sanidad y ha considerado que las palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, sobre un pago progresivo en función de la renta es una reflexión de carácter personal. Floriano ha expresado la opinión del PP sobre este asunto en rueda de prensa, en la que ha sido preguntado por las palabras de Guindos, en las que hoy se ha mostrado a favor de abrir una reflexión al respecto, señalando que hay que preguntarse si, por ejemplo, se deben mantener todas las prestaciones sanitarias de forma gratuita a alguien cuya renta supere los 100.000 euros. Solo me quedo con la gratuidad de la que habla la ministra de Sanidad y me planteo también las reformas que ha impulsado y que quiere impulsar la ministra Ana Mato. Y las palabras del señor de Guindos las enmarco en una reflexión de carácter personal. En primer lugar, porque es injusto, puesto que ya pagamos entre todos la sanidad a través de nuestros impuestos. En segundo lugar, porque si ponemos algún tipo de copago tenemos que saber exactamente qué beneficio económico se va a traer consigo el implantar dicho copago. Todavía no tenemos ningún estudio donde se plantee que se va a solucionar el problema de la sostenibilidad a través del copago. Y vuelta de la Semana Santa, regreso de los estudiantes a sus clases, al colegio y al trabajo también. Y balance después de unos días en los que en muchos lugares la lluvia ha impedido el desarrollo deseado por hosteleros y turistas. La Semana Santa no ha sido todo lo buena que esperaba el sector turístico. Las previsiones de ocupación no se han cumplido y la lluvia y la crisis han echado por tierra las cifras del pasado año del 80%. Una situación que ha dejado una media del 75% en la mayor parte de las ciudades españolas, salvo las estaciones de esquí Canarias, que ha superado incluso el 90% de las llegadas. En cuanto al tráfico, el saldo de las carreteras también es malo. Desde el pasado 30 de marzo y hasta las 8 de la tarde de ayer domingo han perdido la vida 40 personas, 5 de ellas en la comunidad de Andalucía. La DGT finaliza esta operación especial de Semana Santa este lunes a las 12 de la noche y prevé que se superen las 8 millones de desplazamientos. Y en Andalucía, PSOE e Izquierda Unida mantienen las negociaciones en una semana decisiva para el futuro gobierno en la región en los próximos 4 años. El Partido Popular asegura que un pacto de gobierno entre formaciones de izquierda solo puede provocar inestabilidad y augura elecciones anticipadas antes de que finalice la legislatura. El número 2 de los populares añade que el gobierno andaluz mantendrá una actitud de confrontación con el Ejecutivo de Rajoy. Los socialistas insisten en que quieren un acuerdo que permita un gobierno fuerte con plena capacidad para defender los intereses de los andaluces. Izquierda Unida se reunía hoy con los sindicatos para conocer qué medidas son las prioritarias a la hora de defenderlas en el Parlamento. Y 4 personas han fallecido esta madrugada al declararse un incendio en la barraca en la que vivían en un solar de Barcelona, según información del Ayuntamiento de la capital catalana. El incendio se produjo hacia las 3:30 de la madrugada. Según las primeras hipótesis, se ha debido a un cigarrillo mal apagado. La precaria chabola en la que se acumulaban maderas y colchones utilizaba la rampa de acceso al terreno como techo, por lo que la combustión, al no haber apenas ventilación, ha sido bastante rápida. Han perdido la vida 4 personas. Y 100 años después de la tragedia, estos pasajeros no muestran reparo alguno en iniciar el crucero del Titanic, emulando aquel grandioso viaje que nunca acabó.
Más bien todo lo contrario, muchas ganas e ilusión. Muchos de los pasajeros son familiares de supervivientes del famoso Titanic. Con el mismo recorrido, misma música, ambientación e incluso el mismo vestuario los pasajeros. El crucero Balmoral, organizado por Miles Morgan Travel, partía con la vocación de hacer un viaje memorable. El 14 de abril por la noche se celebrará una misa en el lugar donde se produjo el choque con el iceberg y al día siguiente habrá otra en el punto del Atlántico donde se hundió el barco el 15 de abril de 1912. Y como no, vamos a hacer también un repaso, un avance de todo lo que acontece en materia deportiva. Para ello tenemos a nuestro compañero Hugo Vaca, que bueno, en un principio, Hugo, muy buenas noches ante todo. Nos vas a hablar de ese partido recién comenzado. Pues el Málaga Racing de Santander se presenta como un partido muy importante. Sí, muy importante para las aspiraciones del Málaga en el último partido de esta jornada número 32 del Campeonato Nacional de Liga, donde ha tenido unos resultados bastante controvertidos, pero el Málaga cierra en esta ocasión esta jornada. Es la quinta vez que el equipo malagueño va a jugar en este horario, de lunes, un horario inhabitual. También en la jornada contra el Osasuna le corresponderá jugar al equipo malagueño y eso sí tiene ante sí una posibilidad histórica. Está con 47 puntos en quinta posición. De ganar se subiría a la tercera posición que ostenta el Valencia con 49, seguido del Levante con 48. Ya tiene la eliminación decidida y se espera que dé un salto cualitativo. Como decimos, una jornada donde el Real Madrid dejó escapar 2 nuevos puntos y eso ha reducido bastante la distancia con su más inmediato perseguidor, el Fútbol Club Barcelona. Iker Casillas hablaba en rueda de prensa una vez finalizado el encuentro ante el Valencia, donde el capitán, el portero del Real Madrid, hablaba de que nunca hablaron ellos de que la Liga estuviese decidida. Nadie piensa nunca que se pueda ganar. Yo te digo ahora mismo que el Madrid puede perder la Liga, porque hay un equipo que está detrás peleando y porque matemáticamente el Madrid no la ha ganado. Hay muchísimos puntos en juego. Y el Fútbol Club Barcelona, que venció por 1-4 al Zaragoza el pasado sábado, ya está preparando el partido del próximo miércoles, en este caso jornada que le enfrentará al Getafe. Mañana martes es cuando se iniciará esta jornada ya la número 33. Piqué es duda para jugar frente al equipo madrileño y otro que también se puede perder este choque es el lateral derecho Dani Alves. Y nos vamos al baloncesto, donde nuevamente vino la victoria, en este caso cayó derrotado el Unicaja de Málaga de Luis Casimiro. La victoria del Manresa en los minutos finales se fraguó en el cuarto, donde nadie hacía esperar una diferencia tan abismal que se producía. En este caso el Manresa perdió por 81-96. Y vamos a hacer, antes de entrar en materia, un repaso por otros asuntos de este lunes. El Gobierno lanzará en las próximas semanas un contundente plan contra el fraude en la seguridad social y desempleo, controlar el cobro de las prestaciones sociales. Arranca la huelga de pilotos de Iberia contra la filial de bajo coste Iberia Express. Es la primera de las 30 convocadas hasta el próximo 20 de julio. Ayer se volvió a recordar la desaparición de los 2 pequeños Ruth y José, que se perdieron hace 6 meses cuando jugaban con su padre, encarcelado y principal sospechoso. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reunía esta mañana con su equipo económico para definir el Programa Nacional de Reformas de España, que se presentará a la Comisión Europea a lo largo de este mes. Unas reformas que van encaminadas a una mayor racionalización, eliminación de duplicidades y eficiencia en la gestión de los grandes servicios públicos y que supondrá un ahorro de 10.000 millones de euros. Además, Rajoy se ha reunido con la ministra de Sanidad, Ana Mato, y de Educación, José Ignacio Ben. Hay que destacar la aceleración de la venta de las entidades financieras con participación mayoritaria del sector público. Asimismo, se han estudiado una serie de medidas para poner a disposición de los sectores productivos un mayor volumen de crédito que reduzca la actual contratación financiera que vive la economía española. Todas decisiones que suponen la adopción de un calendario de reformas estructurales para las próximas semanas, que también incluirán privatizaciones y reformas en distintos ámbitos orientadas a la racionalización de los costes y la mejora de la competitividad y flexibilidad
actividad de la economía española, como el sector energético, la unidad de mercado, el mercado de alquiler, el fomento de la actividad emprendedora o las actuaciones en I+D+I. Y el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguraba hoy que la reforma del sistema sanitario público es imprescindible para garantizar su sostenibilidad. El debate entre si se habrá recortes o no en servicios básicos ha explicado de Guindos que lo fundamental es priorizarlos y eliminar gastos improductivos para poder financiar la sanidad. Asegura que no se establecerá el copago, pero sí estudia la posibilidad de llevar a cabo un pago progresivo en función de la renta por las prestaciones sanitarias. Respecto a esto, se ha pronunciado después el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, quien ha expresado el total compromiso de su partido con la gratuidad de la sanidad. Ha considerado que las palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, sobre un pago progresivo en función de la renta es una reflexión de carácter personal. Ante estas declaraciones, Floriano ha dicho que el PP se remite a las palabras de la ministra de Sanidad, Ana Mato. El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, ha expresado hoy el total compromiso de su partido con la gratuidad de la sanidad y ha considerado que las palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, sobre un pago progresivo en función de la renta son una reflexión de carácter personal. Floriano ha expresado la opinión del PP sobre este asunto en rueda de prensa, en la que ha sido preguntado por las palabras de Guindos, en las que hoy se ha mostrado a favor de abrir una reflexión al respecto y ha señalado que hay que preguntarse si, por ejemplo, se deben mantener todas las prestaciones sanitarias de forma gratuita a alguien cuya renta supere los 100.000 euros. Ante estas declaraciones, Floriano ha dicho que el PP se remite a las palabras de la ministra de Sanidad, Ana Mato, en las que ha defendido de forma reiterada la sanidad pública, universal y eficiente, y a las del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, rechazando el copago. Yo solo me quedo con la gratuidad de la que habla la ministra de Sanidad y me planteo también las reformas que ha impulsado y que quiere impulsar la ministra Ana Mato. Y las palabras del señor de Guindos las enmarco en una reflexión de carácter personal. El dirigente del PP ha recordado que el PSOE ha fijado el copago como línea roja en materia de sanidad y ha señalado que su partido le toma la palabra para que cuando el Gobierno plantee otras cuestiones en materia sanitaria las apoye. En concreto, se ha referido a la creación de una tarjeta sanitaria única, la existencia de unos servicios sanitarios iguales para todos o una central de compras. Floriano ha rechazado que haya descoordinación en el Gobierno a la hora de anunciar reformas como las que se prevén en sanidad o educación y ha recordado que el presidente del Gobierno ya planteó hace días el objetivo de las mismas. Y hablando de reformas, la más dura en el gobierno de Rajoy ha sido sin duda la laboral, lo que llevó hace 2 jueves a una huelga general convocada por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT en contra de la normativa. Mañana comienza su tramitación parlamentaria en la que la oposición pretende que el Ejecutivo abra el diálogo social y modifique la reforma, pero no será hasta el jueves cuando se presenten las 5 enmiendas a la totalidad. Desde el gobierno además pretenden controlar el cobro de las prestaciones sociales y evitar la economía sumergida en un plan contra el fraude en la seguridad social y el desempleo. Según el periódico ABC, el Servicio Andaluz de Empleo está condenado por fraude de ley en contratos de su personal financiados por el Gobierno central. De Comisiones Obreras y UGT. Y el plan de pagos del Ejecutivo de Rajoy ya está en marcha hasta el próximo 20 de abril. Los proveedores de ayuntamientos con facturas pendientes podrán acogerse a esta medida con el objetivo de cobrar sus deudas en mayo. Según el Ministerio de Hacienda, más de 177.000 proveedores se beneficiarán de este plan, que se establece mediante un préstamo de 35.000 millones de euros en un plazo de 10 años. Los proveedores podrán optar entre conectarse telemáticamente a la base de datos de la agencia tributaria o acudir directamente a los ayuntamientos que les adeudan dinero para hacer la misma gestión en formato papel. Para cobrar sus facturas pendientes tienen de plazo hasta el 22 y el 20 de abril respectivamente. En ambos casos, cada proveedor deberá aportar un número de cuenta corriente y el importe del principal con el descuento de la quita en caso de que exista. Según datos del Ministerio de Hacienda, un total de 177.070 proveedores se beneficiarán de esta medida, al que se han acogido 4.622 entidades locales que presentaron casi 2 millones de recibos pendientes de cobro por un importe de 9.584 millones de euros.
El plan de pagos del Gobierno se establece a través de un préstamo de 35.000 millones de euros a 10 años, con 2 de carencia y un tipo de interés cercano al 5%, de los que 20.000 millones serán para cubrir las deudas de los ayuntamientos y el resto para las comunidades. Entre la lluvia y la crisis económica, el sector turístico no ha alcanzado las cifras previstas de ocupación para este año. La Semana Santa 2012 ha dejado una media del 75% en mayor parte de España. Tan solo se han salvado las estaciones de esquí canarias, que han superado incluso el 90% de las llegadas. El mal tiempo también se ha saldado en las carreteras españolas. Desde el pasado 30 de marzo hasta las 8 de la tarde de ayer, domingo, han perdido la vida 40 personas, 5 de ellas en Andalucía. 40 personas han perdido la vida en las carreteras españolas durante la primera fase del dispositivo especial de tráfico de Semana Santa. Hasta las 0 horas del domingo 8 de abril se han producido 33 accidentes con víctimas mortales, 15 personas han resultado heridas graves y 18 de carácter leve. El día con mayor número de accidentes fue el miércoles 4 de abril, en el que hubo 4 siniestros con 9 fallecidos. La segunda fase de esta operación se alargará hasta las 24 horas de hoy lunes, ya que en algunas comunidades como Cataluña, País Vasco, Navarra y Comunidad Valenciana sigue siendo festivo. Alrededor de 10.000 agentes de la Guardia Civil y más de 13.000 empleados de empresas de conservación y personal de los servicios de emergencia velan por la seguridad de los numerosos desplazamientos que todavía se puedan producir. Una Semana Santa marcada por el mal tiempo, sobre todo en Andalucía, que no ha dejado buen sabor de boca a hosteleros y visitantes, como decíamos. Muchos han cambiado incluso su destino y finalmente optaron por no venir a Andalucía. En la Costa del Sol, por ejemplo, la ocupación ha caído 7 puntos con respecto al mismo periodo del año pasado. Finalizan las vacaciones de Semana Santa, al menos en nuestra región, porque hoy es festivo en 5 comunidades autónomas. Vuelta a la rutina con las pilas cargadas tras esta pausa vacacional. Unos días de relax que en Andalucía han estado pasados por agua, poca playa y menos procesiones. El turismo ha vuelto a caer un año más. Este año, según apunta la Federación Andaluza de Hostelería, se debe al mal tiempo. Aunque las condiciones meteorológicas han motivado un repunte en los establecimientos de interior en detrimento de los destinos de sol y playa, una costa que este año ha recibido menos turistas de los que se esperaban. En la Costa del Sol, el principal destino turístico andaluz, la ocupación ha caído 7 puntos con respecto al mismo periodo del año pasado. El gasto por persona se ha desplomado este año un 18% respecto al anterior. En la campaña turística de 2012, el aumento del precio de la gasolina, unido a la crisis económica y al anuncio del mal tiempo, ha hecho que los turistas de Madrid, Valencia y Cataluña, los mercados nacionales más habituales en Andalucía, hayan venido menos que en años anteriores. Al margen del mal tiempo, la crisis económica es otro factor que explica el descenso de la ocupación hotelera, fundamentalmente una caída en picado del turismo nacional. Pese a todo, persiste el optimismo de cara al verano, cuando volvamos a tener unos días de merecido descanso. Y el fin de la Semana Santa trae consigo la vuelta a la rutina en los mercados bursátiles y la deuda que España mantiene con Europa. Tras la subida de la prima de riesgo la semana pasada y la caída de las bolsas, pone todas las miradas en esta semana crucial. Aún no se sabe si las declaraciones políticas del pasado fin de semana se cumplirán o no y si se calmarán los ánimos de devolver la confianza a los inversores. En juego está la comprobación de si las restricciones impuestas por Alemania al resto de los socios europeos, basadas sobre todo en la recuperación a cualquier precio del equilibrio presupuestario y las reformas, está dando o no resultado. Para el resto de países europeos el panorama no es mucho mejor, ya que tras la vuelta de la eurozona oficial a la recesión, tras 2 trimestres negativos, la previsión es que la eurozona se quede estable en el tercer trimestre y en el cuarto crezca un timidísimo 0,1% fruto de la mejora prevista en las exportaciones. En el caso de España, el Gobierno prevé una contracción de la economía para este año de un 1,5%, fruto de la política de ajuste del gasto público y de la caída del consumo privado. La cuestión de fondo, según algunos analistas, es que los inversores empiezan a darse cuenta de que la recuperación económica tardará aún tiempo en llegar a Europa.
Una Semana Santa que se cierra con el combustible máximos. El litro de gasolina está a 1,5 euros, el de diésel rozando el 1,4. Además, el precio de la luz, el gas y el butano se ha incrementado en plenas vacaciones. Unas subidas que al titular de Industria, José Manuel Soria, califica de necesarias para poder reducir el déficit tarifario. Lo que ha llevado a que muchos se hayan pensado en viajar en coche estos días de descanso, y es que además de la subida del combustible, el consumo eléctrico se incrementa un 7% para los hogares españoles, un 4,1% para las pequeñas y medianas empresas y un 0,91% para la gran industria. Una medida que prevé que este sector reduzca sus costes en 1.700 millones de euros y que el ministro de Industria asegura que se pretende repartir equitativamente entre consumidores y empresas el peso de las últimas resoluciones del Tribunal Supremo. Unos incrementos que, si aplicamos medidas de ahorro en casa, se reducirían nuestra factura energética en 1.400 millones de euros, que no es poco. Según una encuesta que elabora Gas Natural, cada año las mejoras en eficiencia tienen un efecto positivo en cuanto a la economía. Ahorramos luz, disminuye el gasto de las viviendas y colaboramos en el cuidado del medio ambiente. Los hogares españoles podrían ahorrar 1.400 millones de euros de su factura eléctrica, una cantidad de energía similar a la que consumen 40 millones de televisores encendidos durante un año. Así lo ha destacado el director de Soluciones y Servicios Energéticos de Gas Natural Fenosa, Josep Codorniu, durante la presentación del Índice de Eficiencia Energética. Hemos valorado que este 8% que te decía de evolución positiva del índice en los últimos años equivaldría, por ejemplo, a dejar de emitir 3,4 millones de toneladas de CO2 al ambiente, o a reducir la factura energética del hogar a nivel de toda España en más de 1.400 millones de euros. Los hogares más eficientes, los catalanes, con un índice de 6,82, seguidos por madrileños y aragoneses. La eficiencia no solo beneficia a los bolsillos, también al medio ambiente. Utilizar mejor la energía ahorraría la emisión de 3,4 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, la cantidad que emitiría un avión al dar 727 vueltas al mundo. Además, las matriculaciones de los turismos también han bajado considerablemente respecto en 2011, aunque con la coyuntura turística, con motivo de la Semana Santa, se han incrementado las ventas a empresas de alquiler de vehículos. Un 4,5% menos que en el mes de marzo del año pasado, y por segmentos de mercado las entregas de coches más pequeños crecen casi un 30%. Solo suben las ventas a empresas de alquiler de vehículos. La crisis económica asfixia a los concesionarios, según datos de las asociaciones automovilísticas de fabricantes y de vendedores. La Semana Santa parece haber aliviado el sector automovilístico, aunque las matriculaciones de turismos caen un 4,5% en marzo con respecto a 2011. Impulsan el mercado las empresas alquiladoras. En el primer trimestre se matricularon en España 55.315 vehículos, un 17,5% más que en el pasado año. Además, por segmentos, lo que sí sube con fuerza es la entrega de coches micro, un 27,8% más que en los 3 primeros meses del año. Entre enero y marzo, los vehículos con motor diésel representaron el 67,4% del total del mercado, mientras que los coches de gasolina se hicieron con el 31,4% de las entregas totales. Por su parte, los híbridos y eléctricos acapararon el 1,3% del mercado. Los pilotos comenzaban hoy su desafío con la compañía Iberia e impiden 156 vuelos, 8 en Andalucía, en la primera jornada de las 30 hasta el próximo 20 de julio. A la vuelta de las vacaciones, Iberia convoca el primer paro en protesta por la creación de la aerolínea de bajo coste Iberia Express. En un comunicado, la compañía explicaba que flexibilizará sus tarifas para facilitar el cambio o reembolso de los billetes a los clientes afectados por estas cancelaciones. Entre las rutas afectadas están las que unen Madrid con Sevilla, Jerez, Granada, Bilbao, Asturias, A Coruña o Santiago de Compostela. La huelga se prolongará todos los lunes y viernes hasta llegar a un acuerdo con Iberia. Para el SEPLA, la creación de la filial de bajo coste vulnera el convenio de los pilotos en varios puntos y supone una segregación de la actividad de la matriz. También se verán afectados por la huelga el Puente de Mayo y otras fiestas de importancia como el Puente de San Isidro en Madrid.
Precisamente para devolver parte del billete a los clientes que abonen a las compañías de bajo coste, la empresa Change Your Flight ha creado un servicio para que las aerolíneas reembolsen la mitad del importe a sus pasajeros. 14 millones de europeos pierden cada año el importe de sus pasajes de avión low cost cuando no los pueden acabar cogiendo por un motivo u otro. La empresa Change Your Flight ha creado un servicio para que las aerolíneas reembolsen parte del billete a sus clientes y a cambio ellas puedan volver a vender estos asientos vacíos. Y lo que hemos hecho ha sido plantear una página web, un servicio que en 3 sencillos pasos te permite resolver este problema. Te identificas como pasajero, indicas qué billetes de avión no vas a utilizar y pides un reembolso de la aerolínea. No será un reembolso del total, porque para eso hay que volar en business, pero sí que puedes obtener una parte del dinero que pagaste. Y simplemente porque la aerolínea sí dispone de más plazas para revender. Si al viajero le surge un imprevisto de última hora, puede acceder a la web de esta empresa barcelonesa y solicitar gratuitamente un reembolso parcial del billete, aunque de momento tan solo tiene un acuerdo para ofrecer el servicio con Air One, la filial low cost de Alitalia. En sus 4 meses de funcionamiento han logrado que centenares de pasajeros recuperen en bonos de descuento para otros pasajes hasta el 80% del importe de los billetes que no han podido utilizar. El reto de la firma catalana, seleccionada por The Wall Street Journal como una de las 6 empresas más prometedoras de Barcelona, es llegar a tener acuerdos con otras compañías, tanto nacionales como del resto de Europa. La idea de Change Your Flight nació de una experiencia personal negativa, una cita de amigos en París a la que varios de ellos no pudieron asistir por compromisos profesionales, perdiéndose la reunión y el dinero del billete. Estos percances resultarán ahora menos dolorosos para el bolsillo de los viajeros que se queden en tierra. La posibilidad de obtener un reembolso parcial de... El PP andaluz acusa a la Junta de Andalucía de recortar 1.700 millones de euros en políticas sociales en 2011. El número 2 de los populares en la región, Antonio Sanz, asegura que el gobierno regional lleva 4 años haciendo unos presupuestos falsos que nunca han llegado a cumplirse. Por ejemplo, solo en políticas activas de empleo se ha dejado de invertir 1 de cada 2 euros que estaba presupuestado para este fin. Más de 642 millones de euros que debían ir destinados a políticas de empleo y que estaban recogidos en los presupuestos del año 2011, finalmente no se gastaron. A esta cantidad hay que sumar otros 3 tijeretazos en educación, más de 430 millones de euros, en sanidad casi 500 millones y en bienestar social. Recortes encubiertos que el PP andaluz denuncia y que ascienden a 1.700 millones solo en el año 2011. Que solamente en los últimos 4 años significa que la Junta de Andalucía no haya invertido de los presupuestos aprobados por el Parlamento de Andalucía ni más ni menos que 7.880 millones de euros. Así es imposible salir de la crisis. Por eso pide al PSOE y al futuro gobierno de la Junta que tome como punto de partida unos presupuestos realistas, que clarifique el déficit real y las facturas pendientes de pago. En este sentido, Antonio Sanz recuerda a la consejera de Presidencia en funciones, Mar Moreno, que cumpla el objetivo del 1,5 de déficit para este año. Pide tanto a PSOE como a Izquierda Unida responsabilidad y lealtad. Algo que evidentemente en sus primeros pasos pues ya nos lleva a serias dudas de que ese vaya a ser el comportamiento de la Junta de Andalucía. Porque los pactos de austeridad los tenemos que cumplir todos y son una exigencia de la Unión Europea, no un invento de ningún gobierno. En la misma rueda de prensa y preguntado por si considera que el pacto Izquierda Unida-PSOE durará poco, Sanz ha contestado que no será corto porque llueva o truene, ha dicho, ninguno se saldrá del sillón. Y siguen las declaraciones de dentro de la investigación del escándalo de los seres fraudulentos en la Junta de Andalucía. La juez que instruye el caso, Mercedes Salaya, ha acordado citar un día antes como imputado al ex consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, quien declarará ante la magistrada el próximo 18 de abril. Un año después de que se produjera su imputación formal en la causa en la que se investiga el despilfarro de 686 millones de euros, según la fianza de responsabilidad civil que la instructora ha impuesto a Francisco Javier Guerrero. Al haya rechazado la petición de libertad del ex chofer, del que fue director de trabajo de la Administración Autonómica, que está encarcelado junto a su jefe, imputado por 22 delitos por las presuntas irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta.
Y desde el Partido Popular Andaluz han anunciado que un pacto de gobierno entre PSOE e Izquierda Unida puede provocar inestabilidad institucional que conlleve el adelanto de unas elecciones autonómicas antes de que finalice esta recién comenzada legislatura. En una semana decisiva para el futuro gobierno de la Junta, los socialistas insisten en que su prioridad es formar un gobierno fuerte con capacidad para defender los intereses de los andaluces, y mientras el coordinador de la coalición de izquierdas, Diego Valderas, mantiene tres opciones para los próximos 4 años. De las personas en las que estoy pensando. Continúan las negociaciones entre Partido Socialista e Izquierda Unida con el objetivo de lograr un acuerdo de gobierno. A pesar de ello, continúa la duda sobre qué tipo de pacto cerrarán ambas formaciones que iniciaron el diálogo el pasado 3 de abril. Se desconoce si Izquierda Unida optará por apoyar solo la investidura del candidato socialista o si se decantará por un pacto de legislatura o si entrará en el gobierno de esta comunidad. Los socialistas andaluces proponen un pacto de 4 años con Izquierda Unida. PSOE apuesta por la agenda social en su primer contacto. De momento, los dos partidos se han intercambiado los programas, han sentado algunas bases, los contactos son continuos, pero todavía no han entrado en detalle. La primera fecha que está marcada en el calendario es el 19 de abril, cuando se constituye el Parlamento. Ese día también se elegirá el presidente de la Cámara y lo más probable es que sea un miembro de Izquierda Unida. La Federación ha dejado entrever su deseo de ocupar la presidencia y los socialistas parecen aceptarlo. La investidura del nuevo presidente y la composición del gobierno regional está previsto que se lleven a cabo los primeros días de mayo. Y en Asturias, pendientes de la decisión de la Junta Electoral Central sobre si acepta el recurso presentado por Foro, el partido de Francisco Álvarez Cascos, contra el escrutinio del voto de los emigrantes en las elecciones asturianas, que otorgó al Partido Socialista un diputado más en el detrimento de su partido. Un día clave en las negociaciones para decidir quién gobierna el Principado. Cascos retoma las negociaciones con el Partido Popular y mañana le tocará el turno a UPyD, mientras el PSOE inicia también esta semana su tercera ronda de negociaciones con Izquierda Unida para buscar un acuerdo que permita formar gobierno en Asturias. Una vez que la Junta resuelva, podrá proclamar a los diputados autonómicos que han conseguido el aval de las urnas. Después de un mes de la aprobación del reglamento de la ley SINDE, la Comisión de Propiedad Intelectual ha recibido 213 demandas presenciales y 79 solicitudes telemáticas de cierre contra distintas páginas web que vulneran los derechos de autor. El Ministerio de Cultura es el encargado de recibir las denuncias de los autores ante posibles violaciones de los derechos de la propiedad intelectual en Internet. De esta forma, el Departamento podrá solicitar la retirada de contenidos e incluso el cierre de las páginas, con la intención de restablecer la legalidad en la web. Los infractores tendrán un periodo para eliminarlos, pudiendo ser multados por la Comisión con hasta 300.000 euros si se niegan a hacerlo. Pues precisamente una nueva encuesta apunta que la mayor parte del mundo virtual está interconectado gracias al correo electrónico y a las redes sociales como Facebook o Twitter. El estudio asegura que un 62% de los internautas se comunica a través de este medio, sobre todo en países como Indonesia, Argentina y Rusia. Además, la compra online será el área que más crecerá en las redes sociales en España en los próximos años. Más de 6 de cada 10 personas de todo el mundo se comunica a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. Internet se convierte en el único medio virtual para emitir y recibir mensajes y deja en el olvido al correo tradicional y al conocido como boca a boca. El 85% de los internautas está interconectado por email y redes sociales. Indonesia, Argentina y Rusia son los 3 países que encabezan la comunicación virtual. Incluso la compra parece más cómoda si se hace desde casa. En España esta actividad será la que más crecerá en los próximos años, con un alza del 16%, seguido de la descarga de contenidos o del seguimiento de las novedades de las marcas. A pesar de los datos, el estudio revela que aún queda camino para que las redes sociales se conviertan en un importante canal de venta. En la actualidad, solo el 6% de los usuarios españoles las utiliza con este propósito.
4 personas han fallecido la pasada madrugada al declararse un incendio en la barraca en la que vivían en un solar de Barcelona, según información del Ayuntamiento de la capital catalana. Según las primeras hipótesis, se ha debido a un cigarrillo mal apagado. En este estado quedó la chabola tras el incendio. 4 personas, 3 hombres y una mujer, fallecieron de madrugada en este solar de la calle Bilbao de Barcelona. En la rampa de acceso a la chabola se acumulaban maderas y colchones, lo que pudo facilitar la propagación del fuego. Los vecinos aseguran que las víctimas eran chatarreros rumanos y que estaban plenamente integrados en el barrio. El trato, estupendo, muy amables. Si estaba lleno llegábamos nosotros, porque somos 4 o 8 personas que siempre estamos ahí, incluso se levantaban para dejar sentar a los que éramos así. Integrados en los barrios, iban a desayunar en un bar que hay allí de chinos y bien, todo el mundo los quería. Ahora los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para tratar de determinar el origen del incendio. Y el cadáver del empresario español Antonio Crespo, residente de la República Dominicana, que estaba desaparecido desde hace una semana, ha sido encontrado en avanzado estado de descomposición. El cuerpo de la víctima será repatriado los próximos días a España y fue encontrado horas después de que la policía informara de la detención de 3 personas que confesaron su participación en el asesinato del empresario. El cadáver del empresario español de 57 años de edad, que había desaparecido hacía 10 días en República Dominicana, ha sido encontrado en avanzado estado de descomposición por la policía de aquel país. El hallazgo se produjo poco después de que el hijo de Antonio Crespo hiciera un llamamiento desde España a las autoridades competentes para que encontraran a su padre. Cristian relató que tanto él como su hermana y su madre, que estaba separada de Crespo, estaban viviendo con mucha angustia esta situación. Por el momento han sido detenidas 3 personas, entre ellas una socia española del empresario que ha confesado su participación en el asesinato. La mujer, de 39 años, ha admitido que cometió el crimen por encargo de un español a quien no ha identificado y que le había prometido cerca de 200.000 euros. La detenida planificó el asesinato junto a un dominicano y para deshacerse del cadáver pidieron ayuda a otros 3. El cadáver del empresario, que vivía en República Dominicana desde hacía 10 años, será repatriado en los próximos días. Y más cosas, porque los Mossos d'Esquadra han detenido a un menor de edad acusado de matar a puñaladas a un joven de 16 años en el Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Según fuentes policiales, el hecho se produjo en el marco de un enfrentamiento entre bandas juveniles. Los Mossos d'Esquadra han detenido a un menor de edad acusado de matar a puñaladas a otro joven de 16 años. Los hechos ocurrieron el pasado viernes en esta plaza del barrio de La Florida del Hospitalet, al parecer durante un enfrentamiento entre bandas. Según la policía catalana, el menor detenido es ecuatoriano y vecino del Hospitalet, mientras que la víctima era boliviana. Los equipos de emergencia se lo encontraron malherido por arma blanca cuando llegaron y estuvieron más de media hora intentando reanimarle. Y ayer cientos de personas volvieron a recordar en Córdoba y Huelva la desaparición de los 2 pequeños hace 6 meses en un parque de la ciudad. La concentración estuvo encabezada por la madre Ruth Ortiz, que ha vuelto a insistir en la implicación de su pareja en la desaparición y asegura que para terminar con esta pesadilla lo único que necesita es saber el paradero de sus hijos. La capital cordobesa ha mantenido vivo un día más el recuerdo de los pequeños Ruth y José con 12 globos blancos que ha lanzado con poesía y mensajes para ellos. La madre asegura que está con más fuerzas convencida de que el principal sospechoso en el caso es el padre de los menores, José Bretón, que está muerto y enterrado para ella, ya que considera que es el culpable de que sus hijos no vuelvan a casa. Y sobre la causa de los llamados niños robados, la religiosa María Gómez Balbuena, más conocida como Sor María, ha sido citada a declarar en calidad de imputada el próximo día 12. La monja, conocida como Sor María, ha sido citada a declarar el jueves 12 de abril como imputada ante el juez de Madrid que investiga la causa de los niños robados. María Gómez Balbuena, de unos 80 años de edad, fue denunciada por María Luisa Torres, una madre que le acusa de haberla arrebatado a la hija que tuvo en 1982 en la Clínica Santa Cristina de Madrid. La religiosa, que vive en un convento madrileño, es la primera persona a la que un juez abre diligencias por un caso de niños robados, después de haber remitido la denuncia a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid.
Se le imputan los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público cuando trabajaba como asistente social en la Clínica Santa Cristina cuando ocurrieron los supuestos hechos. El pasado martes, María Luisa Torres acudió ante el magistrado como testigo para ratificar su denuncia contra Sor María y contó que ésta le quitó a su bebé tras llamarla adúltera, ya que el padre no era su marido y que anteriormente también la había intentado engañar diciéndole que la niña había fallecido en el parto. Torres y su hija Pilar se reencontraron hace medio año tras confirmarse su relación biológica por pruebas de ADN. Ahora esperan que se haga justicia y que su caso sirva para dar un paso de gigante en un asunto difícil de demostrar por la posible prescripción de los delitos o por la dificultad de hallar pruebas acusatorias. Y acepta 1 año de cárcel el cartero que tiró 7.100 cartas en Navidad en 2006. Así lo han confirmado fuentes jurídicas, ya que el acuerdo de conformidad después de que el acusado reconociera ser autor de un delito de infidelidad en la custodia de documentos. El cartero reconoce que tiró las cartas y acepta 1 año de cárcel. Este hombre de 28 años trabajaba como eventual en Correos en diciembre de 2006. Entonces se deshizo de 7.100 cartas y postales que tenía a su cargo. Aparecieron en distintos puntos de Arganda, en Madrid. No se ha celebrado el juicio porque el acusado ha llegado a un acuerdo. Ha reconocido los cargos de un delito de infidelidad de custodia de documentos. Evita la cárcel con la condena a 1 año. El fiscal pedía para él 2 años y medio y por ese tiempo, de ser considerado culpable, sí tendría que acudir a prisión. Tras el acuerdo, su abogado, a las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid, seguía manteniendo su inocencia. Yo lo que digo es que había mucha gente en la Administración de Correos que tenía acceso a las rutas, a los buzones de ruta y a los repartos y a los envíos. Eso es lo que digo. No él solo, muchísimo menos. El antiguo cartero ha sido condenado también a una multa de 630 euros. No tendrá que indemnizar a Correos porque la sociedad ha renunciado a ello. Y en el ámbito internacional, la vista la ponemos en Japón, que muestra sus misiles para defenderse de Corea del Norte. El país nipón ha desplegado así un sistema antimisiles en el centro de Tokio a fin de interceptar el cohete que Corea del Norte tiene previsto lanzar en los próximos días en caso de que su trayectoria suponga un riesgo para la capital. El ejército japonés está preparado para interceptar al cohete norcoreano si fuera necesario. Han colocado estos 2 misiles tierra-aire en las instalaciones del Ministerio de Defensa en Tokio. Todo el perímetro está custodiado por soldados. El gobierno ha advertido que derribará el satélite si modifica su recorrido y supone una amenaza para su territorio. Este despliegue se produce después de que Corea del Norte anunciara que va a lanzar un satélite de observación terrestre mediante un cohete. Japón, Corea del Sur y Estados Unidos consideran que ese lanzamiento es en realidad una prueba de un misil de largo alcance. Tokio ha movilizado también a 3 destructores en su costa. Estados Unidos tiene otro movilizado. Corea del Norte sigue adelante con su intención de lanzar el cohete y ultima los preparativos. La fecha será entre el 12 y el 16 de abril. Mientras tanto, en Pyongyang miles de coreanos han acudido a un homenaje al último líder, el fallecido Kim Jong-il. Es un gran retrato expuesto junto al de su padre, predecesor y fundador del régimen comunista. Los ciudadanos han acudido a honrar a quien llevó los designios del país con magnolias en la mano. El poder lo tiene ahora su hijo, Kim Jong-un. Y hablamos ahora de Miami y su ambiciosa apuesta por el arte y la ciencia, una apuesta que a través de instalaciones como las del nuevo Parque de los Museos confiere a la ciudad norteamericana una importancia como destino cultural. Miami no es solo sol y playa. El nuevo Parque de los Museos, a orillas de la bahía de Cayo Vizcaíno y en el centro de la ciudad, será sede de los museos de ciencias y de arte. La ciudad se convertirá así en un importante centro cultural que atraerá 1,5 millones de visitantes como media anual. Eje de este núcleo cultural será el futuro Museo de las Ciencias, que llevará el nombre de los filántropos estadounidenses Patricia y Phyllis Frost. Con un presupuesto de más de 227 millones de euros, el centro abrirá sus puertas en el año 2015. En su revolucionario diseño,
El museo contará con un acuario con capacidad para 2.200 metros cúbicos de agua, así como un planetario de observación espacial con una cúpula 3D. El Museo de Arte de Miami, que en su nuevo emplazamiento pasará a llamarse De Perezar Museo Miami, en agradecimiento a los más de 26 millones de euros donados por el inversor de origen cubano Jorge M. Pérez, se inaugurará en el año 2013. Con un presupuesto total de casi 99 millones de euros y 18.600 metros cuadrados, el museo mostrará la floreciente escena cultural de Miami, en el triple de espacio expositivo del que disfrutaba en su ubicación anterior. Próximo a los dos nuevos museos se encuentra el Adrian Arts Center para las artes escénicas, un colosal complejo artístico que es uno de los referentes culturales de la ciudad. Y un crucero recrea el viaje del Titanic en el aniversario de su hundimiento. Los pasajeros de esta nueva aventura llevan mucho tiempo esperándola. Muchos de ellos son parientes o amigos de supervivientes del emblemático barco que se hundió hace 100 años. El crucero Balmoral cuenta con todos los detalles similares al Titanic. El 14 de abril por la noche se celebrará una misa en el lugar donde se produjo el choque con el iceberg y al día siguiente habrá otra en el punto del Atlántico donde se hundió el barco el 15 de abril de 1912. Trajes de principios del siglo XX para recordar el viaje del Titanic. Queríamos vestirnos de esta manera como símbolo de homenaje y respeto a aquellas personas que subieron a bordo del barco, nos dice esta pasajera. Más de 1.300 pasajeros han partido del puerto británico de Southampton a bordo del Balmoral para hacer la misma fatídica singladura que emprendió hace un siglo el mítico transatlántico. A bordo algunos descendientes de los fallecidos y supervivientes de aquella travesía. El resto, fanáticos del crucero que han pagado hasta 7.000 euros por este viaje. Miles Morgan es el director de la compañía organizadora de esta singladura. Los familiares pensaron que no había mejor forma de recordar a sus seres queridos que estar sobre el lugar donde tuvo lugar el accidente la noche del 14 al 15 de abril. Los responsables del viaje no han escatimado en medios a la hora de recrear la travesía del Titanic. En el Balmoral se van a servir algunas de las comidas que deleitaron a los pasajeros de hace un siglo. Una banda belga tocará los mismos temas que amenizaron las veladas en el fatídico viaje de principios del siglo XX. Además, está previsto un oficio religioso, junto al mismo lugar del Atlántico Norte donde tuvo lugar el trágico accidente el 15 de abril del año 1912. El paro, los problemas económicos y el desencanto también se plasman en muestras. En este caso se expresan a través de fotografías en una exposición que se exhibe en el Centro Cultural de la Universidad de Valencia. Tonos oscuros y grises tiñen las imágenes reunidas en esta exposición. Un año en la vida valenciana en un centenar de imágenes. La visión de una treintena de profesionales del periodismo gráfico de los acontecimientos más recientes vividos y protagonizados por la sociedad valenciana. Eso es lo que ofrece la muestra Fragmentos de un año 2011, fotoperiodistas valencianos. Un año, el pasado, marcado por la crisis económica, social y de valores políticos, según el fotógrafo de la agencia EFE, Kai Fosterling, quien nos explica cómo se han seleccionado las imágenes de la exposición. Se aplica un criterio primero de calidad informativa, de contenido informativo, de calidad de imagen. Evidentemente una buena imagen tiene preferencia. Y bueno, intentar que abarque a un gran número de fotoperiodistas para que se refleje más visiones distintas. El presidente de la Unión de Periodistas Valencianos, Chimo Clemente, ha destacado la importancia de la libertad de expresión en el periodismo. Para poder tener una sociedad sana y para poder tener una sociedad democráticamente madura, poder tener una libertad de información y una libertad de expresión sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de matiz, es fundamental. Y esta muestra quiere reafirmar la libertad de los profesionales para contar lo que pasa. Miramos ahora a Málaga, también a una exposición, esta vez en el Museo Carmen Thyssen de la ciudad del Paraíso. Llega con una nueva muestra temporal basada en paisajes que ponen la mirada en la tradición del Jardín del Edén desde el siglo XVIII al XX, de la mano de maestros como Bruegel o Renoir.
El paraíso ha llegado al Museo Carmen Thyssen de Málaga con su nueva exposición temporal. La muestra se centra en la representación de paisajes basados en la tradición del Jardín del Edén desde el siglo XVII al XX, de la mano de maestros como Bruegel, Renoir, Pissarro, Gauguin. Carmen Thyssen ha dicho en la presentación que es muy difícil hacer exposiciones temporales en estos años de crisis y por eso ella ayuda con obras de su colección. Las 46 obras seleccionadas proceden tanto del Museo Thyssen de Madrid como de la propia colección permanente del Museo de Málaga. El recorrido comienza con una de las piezas más emblemáticas, la tabla de Bruegel el Viejo, El Jardín del Edén. Esta exposición temporal permanecerá instalada hasta el próximo 7 de octubre en el Museo Malagueño, que acaba de celebrar su primer aniversario. Vamos ahora a conocer la previsión del tiempo. Temperaturas más suaves, chubascos aislados en el nordeste. Por la tarde comenzará la semana con tiempo tranquilo, pero con algo de inestabilidad. En el noroeste peninsular por la aproximación de una borrasca atlántica. Predominio de estabilidad meteorológica y ambiente soleado en el resto del país. Y en Andalucía nubosidad variable pero sin precipitaciones importantes. Habrá mayor nubosidad hacia el oeste de la comunidad con ambiente más soleado en las provincias más orientales. Temperaturas sin cambio. Y después del tiempo, como siempre, llega toda la actualidad deportiva de la mano de Hugo Vaca, que nos va a comentar si ya sabemos algo de cómo va ese partido del que hablábamos al comienzo del informativo. Hugo. Muy buenas noticias, Anabel. A ver, cuéntame. El Málaga está por delante en el marcador. En el minuto 2 hubo un penalti favorable al equipo de la Costa del Sol. Lo desaprovechó Santi Cazorla, pero el Racing de Santander se quedó con 10 jugadores por la expulsión del lateral derecho Francis. Minutos después fue Isco el que marcaba el gol que pone en estos momentos al Málaga como tercer clasificado de la primera división del fútbol español y en puestos de Champions League. Muy importante este triunfo, pero también fue importante el resultado que sacó el Valencia, eso sí, ante un Real Madrid que ha perdido en los últimos 5 partidos 6 puntos de distancia que tenía con el Fútbol Club Barcelona. Después del partido, uno de los destacados, y eso ya es mala noticia para el Madrid, Iker Casillas, su portero, hablaba de lo bien que se había visto y el partidazo que jugaron tanto el Real Madrid como el Valencia y que esta liga todavía no está resuelta. Bueno, yo creo que nadie cuenta con un resultado adverso en el Bernabéu, ¿no? Siempre especulas un poco y piensas en ganar un partido, pero hombre, este partido ha sido complicado, ha sido difícil, ¿no? Yo creo que ha sido un partido bonito, que la gente le habrá gustado ver en sus casas e incluso también en el campo. Y al final, quizá por ocasiones hemos tenido nosotros más claras y hemos llegado más veces, pero también el Valencia ha tenido alguna y podía habernos costado más que algún punto que nos ha costado. Por supuesto, nadie piensa nunca que se pueda ganar. Yo te digo ahora mismo que el Madrid puede perder la Liga, porque hay un equipo que está detrás peleando y porque matemáticamente el Madrid no lo ha ganado. Hay muchísimos puntos en juego. Es verdad que también cuando tienes una ventaja amplia, pues saber reducida a lo largo de una serie de partidos, pues te da rabia, pero tampoco podemos estar ahora mismo lamentándonos, ¿no? Yo creo que llevamos una renta de 4 puntos, como te he dicho, no es matemática, no es definitiva, así que lo que hay que hacer es ir pasito a pasito y ganar el siguiente partido para poder optar a la Liga que tanto queremos todos. El partido del Málaga es el último de la jornada 32, pero mañana empieza otra nueva jornada de Liga intersemanal y en este caso el Fútbol Club Barcelona tiene la revisita del Getafe. Un Barcelona que tiene la duda de 2 jugadores importantes como son Dani Alves y Piqué. El central barcelonista Gerard Piqué continúa entrenándose al margen de sus compañeros, mientras que el Barcelona teme por otra baja para el partido del martes en el Camp Nou contra el Getafe, la de su lateral Dani Alves. El brasileño sufre un ligero estiramiento en el músculo femoral de la pierna izquierda. Alves abandonó anoche el partido contra el Zaragoza por un dolor después de que un jugador rival le cayese encima y en los próximos días se comprobará si el brasileño puede disputar el partido contra el Getafe. Mientras tanto, Adriano se congratula de que su equipo esté ahora tan cerca del Madrid. Si podemos hacer lo que estamos haciendo, tenemos que pensar en los partidos que nos queda para sumar en 3 en 3 y solamente pensar en nosotros.
La sesión de recuperación de hoy discurrió con normalidad, aunque los barcelonistas desean tener cuanto antes a Piqué recuperado. Y los que no se recuperan son los jugadores del Unicaja de Málaga, que volvieron a caer derrotados en el Martín Carpena. Luis Casimiro no ha servido de revulsivo en esta ocasión y cayeron por 15 puntos ante el Manresa. El Unicaja cayó derrotado ante el Manresa por 81-96, sobre todo motivado por un mal último cuarto que lastró el buen trabajo realizado por el equipo en los primeros 30 minutos del partido. Los manresanos se aprovecharon de los nervios finales de los jugadores que dirige Luis Casimiro para llevarse el partido del Martín Carpena. La confrontación comenzó con un Manresa dispuesto a llevarse el encuentro, siendo muy agresivos en el rebote de ataque y en defensa, consiguiendo algunas canastas en contraataque. En el segundo cuarto la igualdad fue máxima en la pista y ninguno de los dos equipos dejaba que su rival se distanciara en el marcador, lo más mínimo. De hecho, la máxima en estos minutos fueron de 4 puntos del Unicaja, conseguido a poco más de un minuto para el descanso gracias a un triple de De Vries. El equipo manresano reaccionó y logró apretar el electrónico al llegar al descanso con un 46-45. La salida del vestuario de Asigna Manresa fue muy agresiva, sobre todo gracias al acierto de sus pívot, pero el Unicaja seguía en el partido y logró empatar un poco más de un minuto con una canasta de Darden y un triple de De Vries que mostraba sus dotes anotadoras. Con tanta igualdad, nadie se esperaba que el partido se resolviera de manera tan fácil a favor de los visitantes en el último cuarto. Casimiro solicitó tiempo muerto e intentó hacer reaccionar a sus jugadores, pero no pudo ser y el partido concluyó con el 81-96 para el Asigna Manresa. Y nos vamos al mar, donde la Volvo Ocean Race cumplía su quinta etapa, y en este caso unida a dos continentes como era Nueva Zelanda, también con Brasil, y aquí el Telefónica terminó en segundo lugar en la etapa. Eso quiere decir que sigue manteniendo el liderato en la prueba, de la que quedan todavía 4 etapas por disputarse. El segundo puesto logrado por el VO70 español, el Telefónica de Iker Martínez, en la quinta etapa de la Volvo Ocean Race entre Auckland, Nueva Zelanda e Itajaí, Brasil, le convierte aún en más líder de la prueba a falta de 4 etapas para el final de la misma. Ganador de las 3 primeras etapas, tercero en la cuarta y segundo en esta quinta que aún está desarrollándose. El barco español suma 147 puntos. Si el Grupama francés, que ayer anoche partió de Punta del Este, la completa, sumará 20 puntos y totalizará 127, quedando a 20 del Telefónica. El tercero en el podio podría ser el camper hispano-neozelandés, en estos momentos reparando sus cascos en Puerto Montt, Chile, y que ha anunciado su intención de completarla, con lo que finalizaría cuarto y sumaría 15 puntos, para un total de 119, 28 menos que la embarcación de Iker Martínez. El barco mallorquín se está convirtiendo en el gran favorito para lograr la victoria en esta edición de labor, aunque sus rivales, como ayer demostró el Puma estadounidense de King Reed, al ganar en la quinta etapa no se lo va a poner fácil. Sea como sea, la primera victoria de los estadounidenses no empaña el segundo puesto de los españoles, que cruzaron la meta con apenas 13 minutos de desventaja, después de que el 31 de abril estuviesen parados 16 horas en Cabo de Hornos, efectuando reparaciones y una remontada histórica en la que lograron neutralizar 420 millas de ventaja del Puma. El Grupamas francés de Frank Camas volvió a la competición desde Punta del Este para cubrir las 650 millas que le restan hasta la meta de Itajaí y lograr los 20 puntos del tercer puesto de la etapa. El barco francés navega con el aparejo de fortuna que su equipo de tierra ha construido después que el pasado miércoles rompiese su mástil y se viese obligado a suspender la competición. Viento en popa a toda vela del Telefónica. Ya lo hemos visto en estas maravillosas imágenes. Hugo, muchas gracias. Bueno. Y nosotros nos marchamos con una propuesta de ocio económica para disfrutar de una tarde con amigos. Vean. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Un refrán que, a la vista de los resultados, puede aplicarse a la iniciativa Microteatro por Dinero. Se trata de interpretar múltiples obras que duran menos de un cuarto de hora para que el espectador pueda asistir a varias de ellas en una misma noche. Que no es justo. Puta madre, me cago en la puta madre. Eso, tú cágate. Esta innovadora propuesta está dirigida por Jorge Monge, que ha escogido Miami para iniciar su desembarco en América después del éxito alcanzado en España. Aquí el público decide lo que quiere ver y cuánto dinero quiere gastar. Cada obra cuesta $5 y puede ver 1, 2, 3, 4, 5, hasta incluso las 9 si te da tiempo en un día. Y pues va pasando de una a otra según el horario que hayan comprado.
Los escenarios están montados en 9 contenedores de barco y en cada uno de ellos se interpreta una obra ante un máximo de 15 espectadores. 7 de las obras se representan en español y 2 en inglés, entre ellas Palabra de honor de Espido Freire, en el que se abordan las relaciones de poder y dependencia en la pareja. Me encantó, la verdad que El dinero es el tema común que une estas obras y también un elemento valorado por los espectadores, porque esta económica forma de ver teatro es perfecta para los tiempos de crisis. Una propuesta cuanto menos curiosa, Hugo, para los bolsillos económicos. Tiene muy buena pinta, muy buena pinta. Hasta aquí todo por hoy. No olviden que mañana volvemos a la misma hora para seguir contándoles muchas más noticias. Que descansen. Buenas noches.